¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Argentina, de Latinoamérica? Bueno, y seguimos presentando el libro Planeamiento Estratégico y Control de Gestión Sustentable. Hoy vamos a ver un tema dentro de las charlas de management que tiene que ver con la rentabilidad y con la sustentabilidad. Vamos a analizar estos dos conceptos que son fundamentales para el emprendedor y para el pyme, pequeño y mediano empresario. ¿Qué es la rentabilidad? Un concepto sumamente importante. Existe una relación, ¿no es cierto?, entre los beneficios y la inversión. Es decir, de alguna manera, lo que estamos hablando es de una operación, una cosa, ¿no es cierto?, en la cual se invierte para obtener beneficios, ¿no? La inversión, costo, es el esfuerzo que se hace para obtener esos beneficios. Entonces, si los beneficios superan a la inversión, tenemos rentabilidad. Ahora, la pregunta que es muy importante, ¿no?, es qué porcentaje, ¿no?, de esa rentabilidad es la correcta y fundamentalmente si esa rentabilidad se va a poder sostener en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de porcentaje correcto y de si esa rentabilidad se va a poder sostener en el tiempo, estamos hablando entonces de sustentabilidad. Si mi proyecto tiene problemas de rentabilidad, entonces, ¿a qué se debe? ¿No vendemos lo suficiente? ¿No tengo buenos precios? ¿No tengo buenos costos? Podrían ser algunas preguntas, ¿no? Si el proyecto no es rentable, ¿a qué se deberá? ¿Falta más venta? ¿Tenemos precios correctos? ¿Son buenos los precios? ¿Son malos? ¿Tenemos buenos costos? Entonces, tendría que bajar los costos, aumentar los precios y vender más cantidad. O sea, en funciones y análisis que hicimos, la respuesta, ¿no es cierto?, automática, ¿cuál sería? Deberíamos concretamente bajar los costos, aumentar los precios y aumentar la rotación de los productos, de los servicios, ¿no es cierto? Esa sería, digamos, puntualmente una salida rápida, ¿no? Por lo tanto, ¿por dónde le damos soporte a esa salida, ¿no? Ofrecemos descuentos, lo que habitualmente hacen los comercios, ofrecemos más financiación, pedimos rebajas a los proveedores, pedimos más plazos a los proveedores, aumentamos, ¿no es cierto?, los precios. Entonces, con eso corregiríamos este problema, ¿no es cierto?, que aparentemente está relacionado con estos temas. Y, digamos, las decisiones concretas, ¿no es cierto?, y que vemos a diario son estas, ¿no es cierto? Para poder bajar los costos, pedimos rebajas a los proveedores, ¿no es cierto?, para aumentar los precios, lo hacemos, ¿no es cierto?, en las listas, trabajamos las listas y vamos subiendo, ¿no es cierto?, de manera automática, de a poco, por allí, para que el cliente no se dé cuenta, o pedimos más plazo a los proveedores, o, por supuesto, ¿no es cierto?, para aumentar la cantidad, digamos, comercializada, ofrecemos descuentos y una mayor financiación en el tiempo. Entonces, con eso, aparentemente, corregimos el problema. Por supuesto, digamos, ¿qué podría ocurrir dentro de este escenario si los proveedores se niegan a darnos plazos, ¿no es cierto?, mejores condiciones? O si, por aumentar los precios, perdemos clientes, o si por dar una financiación excesiva, ¿no es cierto?, o plazos, dejamos de cobrar las cuotas, o no podemos soportar, ¿no es cierto?, toda la carga financiera que estamos absorbiendo, ¿no es cierto?, para acomodar la situación de nuestros clientes. ¿Qué podría ocurrir si pasa todas estas cosas? Bueno, la respuesta creo que es muy clara y ustedes la saben muy bien, ¿no? Es decir, es una empresa que, digamos, consume su capital de trabajo, ¿no es cierto?,
empieza a vender sus activos, y por supuesto entra en concurso o en una quiebra, ¿no? Entonces, la pregunta es, si hay otra forma mejor, ¿no es cierto?, para medir la rentabilidad del proyecto de la empresa y entender, digamos, esta relación entre rentabilidad y sustentabilidad, ¿no es cierto?, que no sea las medidas que se toman habitualmente y que en el mediano o largo plazo conllevan a esto, conllevan a la pérdida de rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay otras cuestiones que están bien explicadas en el texto Planeamiento Estratégico y Control de Gestión Sustentable. La respuesta concreta es sí, hay otra forma. ¿Sí? Hay otra forma de medir, de analizar la rentabilidad y de mejorar la rentabilidad del proyecto. ¿Cuál es esa otra forma? Bueno, hay que empezar por lo que se define como cadena de valor. ¿Qué es una cadena de valor o qué es la cadena de valor de tu proyecto o de tu empresa? Es decir, vos tenés dos tipos de actividades, ¿no es cierto? Las actividades primarias, las que tenemos debajo, en donde ingresa la materia prima y sale el producto terminado, vendido, cobrado, postventa. Es decir, tenés todo el proceso, ¿no es cierto? Lo mismo si lo que comercializás es servicio, ¿no? Tomás la materia prima o tomás, digamos, el inicio del servicio, lo comercializás, ¿cierto? Lo brindás, lo vendés y después tenés todo el proceso postventa. Es toda la cadena de actividad primaria, ¿no es cierto?, que se expresa en logística interna, operación, logística externa, mercadeo, ¿no es cierto?, y venta y servicio postventa. Eso incluye, por supuesto, la cobranza, etc. Entonces, todas estas áreas, ¿no es cierto?, requieren de actividades de soporte. ¿Cuáles son esas actividades de soporte? La infraestructura que uno tiene. ¿Con qué cuento? Con el área legal, lo contable, lo financiero, ¿no es cierto? Es decir, la gestión de los recursos humanos, el desarrollo tecnológico, las compras. Es decir, todas estas cuestiones tienen que ver con el soporte, ¿no es cierto?, la infraestructura, el desarrollo tecnológico, las personas, todo eso que le da, digamos, le da soporte a las actividades primarias que nos llevan, ¿no es cierto?, nos llevan al margen. Entonces, primer punto y primer diagnóstico. ¿Por qué, digamos, por allí vendemos menos o no estamos vendiendo lo que nosotros pretendemos y por lo tanto eso está afectando la rentabilidad? Analizar desde el punto de vista lineal y tomar decisiones lineales es hacer lo que dijimos hace unos minutos atrás. Ahora, si queremos profundizar en el problema, tenemos que analizar mínimamente la cadena de valor para ver por dónde se está escapando la rentabilidad o qué actividades de soporte o qué actividades primarias no están funcionando de manera correcta ni son lo suficientemente eficientes y eficaces como para generar el margen que nosotros necesitamos. Entonces, se necesita un diagnóstico de la cadena de valor. Por lo tanto, en las organizaciones la linealidad es un enfoque siempre de corto plazo. Ahora, ¿podemos tomar este tipo de decisiones que habíamos nombrado antes? Sí, es posible. Es posible que si su organización, si su proyecto esté bien y existe un problema coyuntural, digamos, usted pueda tomar ese tipo de decisiones para salir adelante. Es decir, yo puedo, por ejemplo, ¿no es cierto?, comprometer un poco de capital de trabajo dando algo de crédito a mis clientes, si por supuesto hay alguna condición macroeconómica, ¿no es cierto?, que haya cambiado, que sea momentánea y que para salir del paso, ¿no es cierto?, yo tenga que tomar ese tipo de decisiones. O por ejemplo, puedo negociar con los proveedores, podría negociar en ciertos aspectos algunas cuestiones. De hecho, uno lo hace de manera habitual, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué son factores coyunturales? Digamos, el cambio en un precio relativo de la equeconomía, ¿no es cierto? O algún impuesto de emergencia que colocan los gobiernos, o alguna cuestión de esa naturaleza que nos obligue a nosotros a tomar ese tipo de decisiones, ¿no es cierto? Ahora, esos son factores coyunturales. ¿Qué pasa
cuando las ventas, ¿no es cierto? Y por lo tanto la rentabilidad es afectada no en términos de un año o de 2 años, sino que la organización viene con esos problemas estructurales. Cuando pasa eso, no podemos buscar la respuesta en la linealidad y aplicar soluciones lineales. Tenemos que ir a los factores causales. Y los factores causales nos obligan a analizar con mucha profundidad mínimamente 2 elementos centrales. Lo primero es la cadena de valor, esto que mostré recién, ¿no es cierto? Y que, como dije, se explica bien en el texto. Y por el otro tema que también está desarrollado, que es el modelo de negocios. Son 2 elementos centrales para ver si los problemas de rentabilidad, ¿no es cierto?, y la sustentabilidad de ese proyecto, de ese negocio, ¿no es cierto?, tienen que ver con una cuestión coyuntural o tienen que ver con algo mucho más profundo. Por ejemplo, la cadena de valor, el modelo de negocios. Por último, digamos, si estos 2 temas, ¿no es cierto?, analizados en profundidad, muestran algún problema causal, pero no el 100%, debemos hacer un análisis del tipo estructural profundo, y ahí entra a jugar la arquitectura organizacional, y tiene que ver esto con un diagnóstico mucho más amplio que involucra incluso hasta los elementos digamos, básicos del planeamiento, como la visión, la misión, los valores, los recursos humanos, ¿no es cierto? O sea, las visiones, es decir, una cantidad de elementos, ¿no es cierto?, que hay que analizar para ver si la organización, llamémosle así, estructuralmente está bien armada, bien parada para, digamos, generar rentabilidad y generar sustentabilidad. Como ven, las cuestiones no son lineales en las organizaciones, y como decía Peter Drucker, se puede decir que no hay países desarrollados sino mal gestionados. Podemos decir que no hay organizaciones buenas o malas, sino hay organizaciones bien o mal gestionadas. Entonces, muchas veces la respuesta pasa por la gestión, ¿no es cierto?, y no por elementos coyunturales. Y eso es lo que debemos cambiar en los proyectos, y las pequeñas y medianas, si queremos lograr sustentabilidad mediante la rentabilidad, ¿no es cierto? Si queremos que nuestros proyectos sean rentables, debemos trabajar no tan solo en lo lineal, sino también poner foco en los elementos causales. Por supuesto, ¿qué contiene este trabajo editorial? Tipos de estrategia, ventajas competitivas, rentabilidad y creación de valor. Todos estos temas que mencionó aquí están tratados a fondo: organización y planificación familiar, sustentabilidad organizacional, tipos de estrategia, cultura y estructura, modelos de gestión, modelos de creatividad para crear e innovar en las organizaciones, herramientas de control de gestión, herramientas para el análisis de la incertidumbre y el cambio, ¿no es cierto?, matrices y modelos para proyectar su negocio, gestión de la calidad, neurociencia aplicada al planeamiento y a la gestión de organizaciones, testimonios de emprendedores y pymes, cómo lo hicieron ellos, ¿no es cierto?, de manera exitosa, herramientas para el control financiero del proyecto, ejemplos prácticos del uso de todas estas herramientas, y por supuesto también un tema muy importante, un capítulo muy denso e importante, con conceptos muy valiosos, sobre estrategias de marketing online para un mundo digital, ¿no? Vivimos en la era digital y es muy importante que nos enfoquemos también en estos temas. Por último, ¿dónde pueden conseguir, digamos, este material? Se encuentra disponible en Argentina, en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Japón, en Australia. Esos son los países en los cuales este texto está disponible. Y también comentarles que estamos desarrollando seminarios y charlas magistrales sobre todos estos temas del planeamiento, del control de gestión sustentable y de todos los temas que les he mencionado, ¿no es cierto?, en las organizaciones, tanto para la operación, para aquellos que están trabajando en la operación, en la base,
de la organización, como también para los mandos medios gerenciales y los mandos directivos. Me resta decirles que pueden encontrar más información en nuestra página web www.dorbaires.com, un mail de contacto dbservicios@dorbaires.com y por supuesto toda la información disponible a su disposición. Estamos en contacto y muchas gracias por su atención.